Hola, ¿qué tal? Vamos a aprender el día de hoy a hacer una suma de fracciones. Antes que nada vamos a repasar algunos elementos que es importante conocer porque están presentes en todas las fracciones. Voy a poner por ejemplo esta fracción y recordando que el número que está aquí arriba de la barra divisoria se le llama numerador y el número que está abajo de la barra divisoria se le llama denominador. Una forma un poco interesante y graciosa que yo utilizo para comprender o razonar a veces el resultado de una fracción, que es una división, una fracción, es que el número de arriba es lo que voy a repartir y el número de abajo es a quien se lo voy a repartir. Por ejemplo, el número de arriba son las manzanas, el número de abajo me representa a los niños. Tengo una manzana para dos niños. Les va a tocar de mitad y mitad. Es una forma interesante de entender las fracciones. Y como una fracción es una división, puede ser representada de muchas formas distintas. Por ejemplo, puede ser representada así. Uno entre 2 o también puede ser representada como comúnmente en las primarias nos enseñan de la siguiente forma, como las famosas cuentas de la casita, como les decían cuando yo estaba en la primaria, ¿sí? Lo que está dentro de la casita es lo que vamos a repartir y el número de afuera es a quien se lo vamos a repartir, uno entre 2. Son formas de representar también una fracción, pero para hacer operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, la forma de fracción que se utiliza es esta. Entonces, vamos a empezar. Existen dos métodos para realizar una suma de fracciones. Vamos a ver el primer método, que es el que comúnmente se enseña en las primarias, porque es el método más fácil de entender. Y el segundo método es un poco más avanzado, es para estudiantes de secundaria, de preparatoria, de universidad, etcétera. Este método es el llamado método de multiplicación de denominadores, que son estos números que están abajo de las barras divisorias. Es un método muy simple, lo único que tenemos que hacer es hacer una multiplicación entre los denominadores, que es 2 por 10 me da 20. Este va a ser nuestro común denominador para hacer la suma. Ahora el denominador el 20, lo divido entre este denominador. 20 entre 2 me da 10. Por 1, que es el numerador, 10 por 1 me da 10. Y hasta ahí. Escribo el signo de más y otra vez aplico el mismo procedimiento. El numerador, este denominador entre este de acá, 20 entre 10 me da 2. Por el numerador que es 3, 6. Y me da ese resultado. Escribimos el signo de igual y terminamos nuestra suma. Hacemos la suma de arriba. 10 más 6, 16. Y lo único que hacemos es que corremos el denominador, ese no cambia. Lo vamos a seguir dejando igual, porque abajo de la barra
las operaciones que se hacen, que están arriba de la barra divisoria, las hacemos, y como abajo no hubo operaciones que hacer, pues por eso el 20 pasa solito, tal cual como estaba. Hasta aquí, este sería nuestro resultado. Sin embargo, en algunas escuelas, en algunas primarias, no en todas, pero en algunas sí, les piden que simplifiquen las fracciones. ¿Qué quiere decir? Que cuando el número de arriba y el número de abajo son divisibles entre el mismo número, 2, 3, 4, 5, entonces la fracción la simplificamos. ¿Qué quiere decir? Que la fracción va a tener números más pequeños, pero representa la misma cantidad. En este caso, si ustedes se fijan, el 16 y el 20 vienen en la tabla de multiplicar del 4, es decir, son divisibles entre 4. Entonces los vamos a simplificar. 16 entre 4, pues me da 4. 20 entre 4 me da 5. Y este resultado de 4 quintos ya no lo podemos simplificar, porque el 4 viene en la tabla del 2, pero el 5 no. El 4 no viene, nunca aparece en la tabla del 5, por eso el 4 no lo puedo simplificar. Entonces mi resultado final puede ser 16 sobre 20 o 4 quintos ya simplificados. Ambos resultados son correctos. ¿Cuál es el que deben de poner ustedes? Pues el que les piden. Si en su primaria ya les enseñaron la simplificación de fracciones, pues lleguen hasta aquí. Y si no se las han enseñado, pues ni modo. 16 entre 20 nos da 0.8 y 4 entre 5 me da lo mismo, 0.8. Entonces ambos resultados son correctos. El segundo método que existe para hacer sumas de fracciones es un método un poco avanzado. Se le llama el método del mínimo común múltiplo de denominadores utilizando factores primos. Método para estudiantes de secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, y lo que le siga. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son estos números de abajo, el 2 y el 10. 2, y escribo el 10 por acá. ¿En qué consiste esto del mínimo común múltiplo? Pues consiste en encontrar un número que esté en la tabla de multiplicar del 2 y del 10. Ese es el mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo encontramos? Pues utilizando los números primos. Recuerden ustedes que un número primo es un número que solo es divisible entre sí mismo para darnos una división con un resultado entero, un resultado exacto que no contiene números decimales. Por ejemplo, el 2 es un número primo, nos da 1. Siempre todos los números primos solo son divisibles entre ellos mismos y el resultado siempre va a ser 1, que solamente se pueden dividir entre ellos mismos. El 7, el 11, el 13, etcétera. Son muchos los números primos. Los más comunes son esos. Siempre se empieza por el número 2. Cuando hacemos mínimo común múltiplo, dibujamos esta rayita y siempre se empieza por el 2. Y decimos 2 entre 2 me da 1. Escribimos aquí. Y escribimos aquí abajo el resultado del 1. Ahora el 10. ¿El 10 es divisible entre 2? Pues sí. 10 entre 2, 10. Entre este 2 me da 5. Y escribo el 5.
Ahora nos ubicamos en este renglón, ponemos atención a este renglón. Aquí nuevamente volvemos a buscar si existe algún número aquí que tenga mitad. El 1 no tiene mitad exacta, recuerden que son divisiones exactas. El 5 no tiene mitad. Entonces nos bajamos el siguiente, seguimos con el siguiente número primo, que es el 3. No nos podemos brincar del 2 al 5, tenemos que ir buscando siempre en orden. El 1 no es divisible entre 3, no me da división exacta. El 5 no es divisible entre 3, no es división exacta. Entonces ahora sí ya nos bajamos al 5. El 1 no es divisible entre 5, pero el 5 sí. Entonces voy a escribir el 5, porque uno de los números que está en este renglón sí es divisible entre 5. Como el 1 no es divisible entre 5, lo bajo, se queda tal cual. Pero como el 5 si es divisible entre 5, digo 5 entre 5, pues me da 1. Y cuando en esta parte de abajo, en el renglón, me aparecen puros números 1, quiere decir que ya terminé de encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso es el 2 por 5, que me da igual a 10. 10 va a ser el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y el 10 lo voy a escribir acá arriba, en mi suma de fracciones. Escribimos igual. Los maestros de secundaria, prepa, universidad, son muy estrictos respecto a la escritura de los símbolos matemáticos. El símbolo de igual siempre hay que escribirlo exactamente que quede en medio de que quede ligeramente espaciado y en medio de la barra fraccionaria. Los símbolos de operaciones como el más, el menos, el por, el entre, etcétera, también hay que hacerlos que queden en medio de las barras fraccionarias. Y aquí algunos maestros, si estos detalles no los escribes bien, pues te ponen un tache ahí en tu ejercicio, porque no estás escribiendo bien la simbología de los números. Entonces mucho cuidado con esos detalles. Continuamos. Escribimos aquí abajo el 10 porque dijimos que es el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso es 2 y 10. Y repetimos el método en el que el denominador lo dividimos entre este denominador y lo multiplicamos por el número de arriba. 10 entre 2, 5, por una 5, más, que ya terminamos. 10 entre 10, 1, por 3, 3. ¿Ok? Igual 5 más 3, 8. Abajo del denominador no hay operaciones, el 10 se pasa igual como estaba. Y dice que mi resultado es 8 décimos. Hasta aquí, este ya sería mi resultado correcto. Sin embargo, si notamos, la fracción es divisible entre 2. El 8 es divisible entre 2, porque viene en la tabla del 2 y el 10 también. Entonces, este resultado lo podemos simplificar. Como se puede simplificar, entonces hay que hacerlo. Siempre hay que tratar de trabajar con números pequeños. Igual 8 entre 2 me da 4, 10 entre 2 me da 5. Y tenemos nuestro resultado final ya simplificado. Ahí quedaríamos. Este sería el segundo método para la suma de fracciones.
¿Cómo podemos hacer una comprobación de resultados? Porque la suma de fracciones se pueden hacer comprobaciones de resultados. Es muy sencillo hacer la comprobación. El resultado de esta fracción dijimos que era 4/5. Este resultado de aquí. ¿Cómo sé yo si llegué al resultado correcto? Pues muy sencillo. Recuerden lo que les decía al principio, que las fracciones son divisiones. Entonces, vamos a hacer la división. El primer número de la operación es 1/2. Divido 1 entre 2, me da 0.5. Luego el siguiente número de la operación es 3 décimos. 3 entre 10 me da 0.3. 0.5 más 0.3 me da 0.8. Este es el resultado de la suma de fracciones, me debe dar esto. Ahora vámonos acá con los 4/5. 4 entre 5 me da 0.8. Como este resultado me da el mismo que este de acá, quiere decir que mi operación la realicé de forma correcta y está bien hecha mi suma. Si no tienen, obviamente en algunos exámenes de matemáticas a veces no nos dejan sacar calculadora los maestros, en algunos, en la gran mayoría sí, pero en algunos no. Entonces, si tienen la calculadora, hagan la comprobación. No se lo recomiendo porque pierden tiempo, y si es un examen, pues el tiempo vale oro. Pero si pueden y tienen tiempo, pues lo pueden hacer. Pues bien, eso sería todo por este video. Si les ha gustado, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima.